Bienvenidos a MedTech Talks, nuestro podcast transmitiendo desde México. El día de hoy traemos un tema muy relevante. Hablaremos de la endometriosis, una enfermedad que padecen 1 de cada 10 mujeres en México, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, y desafortunadamente el 50% de ellas pueden padecer problemas de fertilidad y el 80% viven con dolor crónico en la pelvis durante su periodo menstrual o bien cuando tienen actividad sexual. La buena noticia es que afortunadamente con los avances tecnológicos, el conocimiento médico, hoy las pacientes tienen una nueva oportunidad de tener el diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. El día de hoy me acompañan el doctor Ramiro Cabrera, médico ginecólogo especialista en laparoscopía y un verdadero experto en el tratamiento de la endometriosis, y la paciente Arisbeth Bardales. Bienvenidos. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por tenernos. Y bueno, para empezar a abordar el tema, me gustaría, doctor, que nos platique un poquito qué es la endometriosis y cuál es el estado actual de la enfermedad en México. Bueno, en la actualidad endometriosis es algo que ha ido cambiando inclusive su definición. A partir del 2017 se considera ya como una enfermedad inflamatoria multisistémica. Antes se pensaba que era solamente una enfermedad de la pelvis, al entender que la enfermedad es una enfermedad inflamatoria multisistémica crónica, en la cual tejido similar al recubrimiento que se cae cada mes en la menstruación, que se llama endometrio, ponemos una especial recalque a que es similar. No es el mismo tejido que el endometrio sano y normal. Este tejido nace y crece por fuera del útero y puede crecer en cualquier órgano, tanto pélvico como extrapélvico. El tejido lo que va creando es un tejido que le llamamos fibrocatrizal o en términos no médicos es como una costrita. Así como te ha salido costritas o seguramente cuando eras chiquita te caíste y salió una pequeña costrita en el codo o la rodilla, este tejido se inflama, crece y se pega a otras estructuras. Bueno, es la forma más fácil para que alguien no doctor entienda la enfermedad. Cuando tenemos este tejido creciendo en otros órganos, los hace disfuncionar. Entonces, imagínate que este tejido, desde que eres un embrión, empieza ya a desarrollarse o por lástima a quedar regado en todo el órgano, la pelvis o extrapélvicos, y ya cuando tienes tus menstruaciones, este tejido tiende a inflamarse y estos son los síntomas que va causando. Ahora, al ser una enfermedad inflamatoria multisistémica, va creando muchos síntomas en la paciente. En sí, hoy sabemos que, bueno, gracias a Dios es una enfermedad benigna, no es cáncer, pero por lástima es la enfermedad que más afecta la calidad de vida de la paciente y también llega a afectar su fertilidad, porque como muy bien lo dijiste, el 50% de toda paciente que sufre de infertilidad va a tener endometriosis en algún grado, y esto es algo que tenemos que ir combatiendo, ya que pues el hecho de tener una afección en la fertilidad no significa que embarazándose se cura la paciente, significa que tenemos que atacar a la paciente de una manera multiorgánica y obviamente atendiendo sus necesidades, lo que ella va necesitando. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. Y justo como lo decía en el inicio, hoy la endometriosis es una enfermedad con una gran oportunidad en el diagnóstico oportuno, en el tratamiento adecuado que reciben las pacientes, y el problema es que se ha normalizado, ¿no? Como este tema del dolor o el famoso cólico menstrual, ¿no? Y pues hoy sabemos que tener un cólico menstrual no necesariamente es normal, ¿no? Debería recibir la paciente un diagnóstico y si es necesario un tratamiento para esto. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la enfermedad? Bueno, al entender la incidencia primero, ¿no? En sí, ahora países un poco más desarrollados, era lo que hablábamos hace un segundo, Australia acaba de sacar una nueva incidencia de ya no 1 en 10, 1 en 7. Con esto empezamos a tener más de 200 millones de pacientes afectadas a nivel global. En México tenemos más de 20 a 22 millones de pacientes afectadas. El diagnóstico en la actualidad tiene que ser a través primero de una sospecha clínica. En sí, 1 de 10 es tan fácil como que agarres a tus amigas, las sientes en un desayuno y la que tenga cólico menstrual solo por incidencia puede tener la patología, es así de fácil, ¿no? Y le vas a atinar solo por la incidencia per se, pero tienes que pensar en 6 Ds, se llama las 6 Ds del diagnóstico, que en términos médicos se los voy traduciendo. La primera es algo que se llama dismenorrea. Dismenorrea en término médico es el dolor durante la menstruación. Ahora me dicen muchas, yo tengo dolor y entonces ya tengo endometriosis. No, el dolor que sea incapacitante, ese dolor que requieras de un analgésico, ya es algo no normal. Tú tienes desde la amiga que se va al gimnasio en su menstruación y no le duele
cómele nada y le baja 3 días y dices, oye, pues, ¿a quién le rezaste, no? ¿O qué haces? Y tienes la amiga que cuando le baja se va al hospital, ¿no? Ni te habla en 3 días, que obviamente es algo que es totalmente anormal. Entonces, pues se entiende, ¿no? En cuanto una mujer tiene una afección en calidad de vida, ese dolor ya es totalmente algo no normal. Ya tenemos una sospecha, inclusive, por cierto, el puro síntoma tiene una sensibilidad que es arriba del 60%. O sea, al tener cólico menstrual incapacitante, tienes un 60% de riesgo de tener endometriosis. Segundo, algo que se llama dispareunia. Dispareunia en términos no médicos es el dolor durante la actividad coital o sexual, sobre todo en cierto tipo de penetración, sobre todo en penetración profunda. Esto se sobreentiende porque si hay una costrita o este nódulo que está atrás del uterito, cerca del intestino o al final de la vagina, pues es obvio, ante la vida sexual puede haber un poco de dolor. Y eso es algo que también se le tiene que educar a la paciente. Si tienes dolor en la vida sexual, el acto coital no es normal, no es esperado. Tercero, disquesia. Disquesia en términos no médicos es dolor al defecar. Entonces me dicen, no, pero a mí no me duele al defecar. Es que no es solo dolor, es síntomas inflamatorios asociados a la menstruación a nivel intestinal. O sea, tú tienes la amiga que cuando le baja, dices, oye, estás embarazada, felicidades. Y le dices, no, se me hincha mi pancita. Y entonces cuando me baja estoy toda hinchada y me siento mal. Y dices, ay, perdón, pensé que estabas embarazada. Y dices, no, simplemente tengo colitis o intestino irritable. ¿Y qué crees? El gran porcentaje de estos subdiagnósticos, o sea, significa que muchas pacientes que tienen este síntoma de distensión abdominal, diarrea, constipación, dolor al defecar, si tú vas a un médico general o un ginecólogo general o un gastroenterólogo que no entiende endometriosis, el diagnóstico casi siempre erróneo va a ser colitis. Y esto es muy malo porque hace que la paciente pase una curva de diagnóstico de retraso, que en primer mundo es de 7 años. O sea, una paciente en Suiza se tarda 7 años en diagnosticarse endometriosis. En México, bueno, ahorita nos comparás tu experiencia, algunas hasta mueren sin diagnóstico. O sea, las normalizan tanto por tantos años que empiezan a pensar que todos estos síntomas son normales. Un cuarto síntoma también de alta importancia, gracias a Dios no tan frecuente, es el dolor al orinar o molestias urinarias durante la menstruación. Esto se asocia cuando hay nódulos, por obvias razones, en el órgano urinario, llámese vejiga, ureter, riñones. Generalmente, si la vejiga está afectada, la paciente va a tener molestias urinarias y esto es un problema grande. Mi abuelo le decía a la infección de vías urinarias el mal de orín y era muy típico que la paciente tenía molestia al orinar. Y entonces lo primero que hacía el médico general o ya sabes, el médico era antibiótico. Y tómate antibiótico y no te pegó, es que el bicho está malo, tómate otro antibiótico. Hoy, 2024, ya sabes, iPhone 15, AI, ya no se vale decir mal de orín, tenemos que hacer cultivos. Si un cultivo sale negativo, significa que no hay infección de vías urinarias. Y si la asociación del dolor o la molestia urinaria es en la menstruación, pues ahora lo ves hasta lógico, ¿no? Dices, hombre, qué tan difícil está el diagnóstico como que puede tener endometriosis en el sistema urinario. Pero esto hazlo hace 20 años, cuando no había iPhone 15 ni AI, pues simplemente se quedan eternizadas en el diagnóstico de endometriosis, de infección de vías urinarias de repetición cuando nunca fue. Por último, el tema por el cual hoy soy director de cirugía reproductiva es la infertilidad. El 50% de todas las pacientes que sufren infertilidad tienen endometriosis en algún grado. Y hoy, 2024, AI, no podemos decirles solamente que se embaracen y no podemos hacer que malgasten en fertilizaciones in vitro innecesarias en ocasiones, cuando es necesario primero hacer también un estudio en conjunto de la endometriosis. Inclusive hoy me atrevo a decir que gran porcentaje de estas pacientes, si se puede tratar la patología previo a hacer una fertilización in vitro, se van a volver totalmente beneficiadas, no solo la calidad de vida, sino también para el pronóstico reproductivo. La enfermedad es una disfunción y si afecta trompas, ovario o útero, que a eso se le llama adenomiosis, puede haber afección en la implantación, que es cuando se implanta el embrión dentro del útero. Puede haber afección en la calidad ovocitaria, o sea, la calidad de óvulo. No es lo mismo tener a no tener y la cantidad y calidad que tiene este óvulo. Imagínate un quiste gigante, un endometrioma ahí en el ovario. Imagínate la inflamación que derrama las sustancias alrededor. Por obvias razones, y ser doctor, se entiende que no va a ser la misma calidad de ovocito que una mujer que no tiene. Y hoy sabemos que si se trata en ocasiones, se tiene que individualizar cada caso. Se trata primero la patología, mejora las
tasas de reproducción. Inclusive hoy sabemos que muchas clínicas de fertilidad, por lástima a nivel mundial, a veces ven a la paciente como algo monetizable. Es cuántas fertilizaciones in vitro te tengo que hacer para que te quedes embarazada. Y esos son costos, ¿sí me entiendes? Hoy ya no lo podemos ver así. Se tiene que obligadamente hacer un mapeo de endometriosis en toda paciente con infertilidad, y en caso de enfermedad avanzada se tiene que tratar la enfermedad al unísono. Entonces eso es algo por lo que ahora los directores de cirugía reproductiva a nivel mundial estamos intentando cambiar esa contraparte. Y bueno, es algo, el última D es el dolor pélvico crónico, que es la parte ya pues triste de la enfermedad. Eso yo lo veo como la falla en los doctores. Una paciente que desde el inicio de la vida menstruante tuvo síntomas, gritó y gritó y gritó que tenía cólico, pasó por subdiagnósticos como colitis, no tienes nada, la mandaron al psiquiatra, inclusive cirugías. Yo he tenido pacientes en mi centro con 12 cirugías previas, 12 lastimosas cirugías previas, sin mapeo, sin cirugía de alta calidad, y entonces pasa algo horrible que se llama sensibilización central. El cerebro cambia, los neurotransmisores cerebrales cambian ya de tantos años de dolor, empiezan a tener depresión, ansiedad, el cerebro cualquier estímulo lo ve como dolor y empiezan a tener aún, les comento que a esas pacientes que ya se llama dolor fantasma, que es hipersensibilidad central y periférica, que es el punto más... No va a morir la paciente de esto, pero nadie quiere tener dolor todo el tiempo. Y eso significa que aún cortemos literal la paciente a la mitad, si no tienen equipo multidisciplinar con neuropelviólogos, médicos del dolor y el resto, pues esto no se va a quitar. Entonces es el punto en donde tenemos que evitar que lleguen las pacientes. ¿Y esto cómo se va a evitar? Pues con educación, lo que estamos haciendo el día de hoy. Sí. ¿Sale? Ari. Hola. El doctor justamente tocaba el tema de la gran oportunidad que tenemos en el diagnóstico, ¿no? Y de esta jornada a veces muy dolorosa que viven las pacientes. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito desde el punto de vista de la experiencia que tú has vivido, qué tanto tuviste que haber pasado, ¿no? ¿Qué tan larga fue tu jornada? El doctor ya nos ha puesto algunas brechas del primer mundo. Actualmente sí. En México, ¿cómo estamos? Cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti. Pues ha sido un camino bastante difícil. Yo creo que para mí y para todas las pacientes que han sido diagnosticadas con endometriosis, yo tengo endometriosis y adenomiosis. Sufro de un dolor pélvico crónico y pues ha sido un camino muy difícil. Nunca voy a olvidar esta parte de cuando llegó mi primera menstruación, porque justo me llegó el día de mi cumpleaños, número 12. Yo desde ahí pude haber visualizado que eso no era una buena señal. Obviamente había un poco de dolor que hasta donde yo sé era como normal al principio. En la escuela yo recuerdo que nos decían que los cólicos menstruales eran normales. Uh-huh. Que era parte de la menstruación y que era algo a lo que debíamos de acostumbrarnos mes con mes, ¿no? Afortunadamente, yo cuento con un super angelito que es mi abuelita, que ella siempre me decía, hija, el dolor que tú sientes no es normal. Ese dolor, mi abuelita, pues obviamente ella sin conocimientos médicos, pero con su experiencia, y ella que estudiaba naturismo y todas esas cosas, ella me mencionaba mucho esta parte de, has de tener algún mioma o has de tener algún quiste, hija, ese dolor no es normal, ¿no? Yo fui deportista de alto rendimiento desde muy pequeña, entonces ahora comprendo que muchas cosas que yo empleaba en mi vida me ayudaban muchísimo. Esta parte de la alimentación, mi abuelita otra vez la sacó al tema, ella me decía, no comas tales cosas que te ayudan como a alimentar esos quistecillos. Mi abuelita decía, por allá de haber quistecillos y los han de alimentar, estas hormonas que tienen de más la comida, y mira, este juguito sin querer eran jugos que yo le daba a mi cuerpo antiinflamatorios, y llevaba como una vida multidisciplinaria que me ayudó muchísimo a no verme tan mal como la mayoría de las mujeres con las que convivo todos los días. Aún así, desde muy pequeña tuve miles de visitas con fisioterapeutas, con médicos del deporte, con quiroprácticos, porque el dolor que yo sentía era un dolor muy grande que no se iba.
mes con mes aparecía cada vez más fuerte. Yo desde muy pequeña conocí Sincol Forte, ketorolaco con otros medicamentos y yo decía, bueno, mi cuerpo se va a hacer inmune a los medicamentos, ¿no? Ya no reacciona bien a esto. Nunca me imaginé que había una enfermedad llamada endometriosis que estaba atacando mi cuerpo. Estudios de los riñones porque aparecían de pronto infecciones en vías urinarias, dolor que menciono en la parte lumbar que nunca se iba. Así fue prácticamente toda mi adolescencia. Esta distensión abdominal que yo presentaba, yo tengo hasta mi ropa para esos días que utilizo, que no me aprieta, que según yo disimulo un poco, porque en verdad pareciera que uno está a nada de parir. Y obviamente con eso vienen muchísimos síntomas, como a mí me provoca mucha dificultad para digerir la comida, a veces viene con eso mucho vómito, no puedo hacer del baño, y eran cosas con las que yo vivía que yo no entendía de dónde salían. Visitas al ginecólogo en donde yo nunca conocí una menstruación de 3 días con toallas normales, sí. Yo menstruaba 7 días, 9 días, 10 días, llegué a menstruar 27 días, 28 días. Obviamente eran toallas nocturnas, que eran súper grandes, que yo les decía, es lo más cómodo del mundo porque siento que solamente así no voy a tener accidentes a cada rato. Aunque yo les decía, siento que me llegan de aquí hasta acá, hasta la espalda, ¿no? Pero yo así me sentía segura. Yo veía a mis compañeras que tenían menstruaciones sin dolor. O en el deporte convivía con compañeras que iban menstruando y a mí me decían, vete a entrenar, ¿no? Conforme vayas calentando y moviéndote se te va a ir pasando el dolor. Pues no pasaba. Desgraciadamente, la cultura que teníamos hace que tú te vayas acostumbrando y vayas normalizando estos síntomas. Llegó un embarazo que yo me di cuenta que estaba embarazada a los 6 meses porque había sangrado, según yo eran normales porque mis periodos ya no eran regulares. A los 6 meses me entero de que estoy embarazada, obviamente eran embarazos de alto riesgo, tengo 2 bebés, ambos fueron embarazos de alto riesgo. Desde ya mi segunda nena, desde el principio supe que estaba embarazada y desde el principio fueron inyecciones, reposo absoluto en cama, la placenta traía por ahí una bolsita que venía como con sangre que no dejaba que se pegara bien, o sea, 1000 cosas, inyecciones para mí, para que el bebé no se saliera, tomar suplementos para que el bebé tuviera fuerza por si se venía antes, 1000 cosas. Descansaron un poco los síntomas, como que descansaron un poco después de que yo tuve la cesárea de mi segunda bebé, pero fueron unos meses y después todo se disparó peor. La distensión abdominal ya no solo era durante mi periodo, ya era una semana antes, durante mi periodo y una semana después. Los síntomas fueron empeorando con mucha rapidez y yo buscaba médicos por todos lados y todo el mundo me mandaba al psiquiátrico. Todo el mundo me decía que era imposible lo que yo les decía. Yo afortunadamente tuve como una cultura muy buena en la alimentación y mi abuelita me decía, hija, si sangras tantos días, mira, toma este jugo, toma este medicamento o este suplemento que te va a ayudar a que no tengas anemia. Los doctores me decían, tienes un color muy bonito en tu piel, es imposible, tú deberías de estar anémica con todo eso que me cuentas. Y yo le decía, bueno, pues es que una cosa es que yo me sienta mal y otra cosa es que yo en verdad deje que mi cuerpo se siga sintiendo mal, ¿no? Yo tengo que ver cómo nivelar eso y tengo que empezar a conocer a mi cuerpo y ver qué sí y qué no darle. Pasó el tiempo, yo ya no sabía por dónde buscar, yo sabía que era algo que estaba relacionado con la menstruación porque era mes con mes y mis sangrados ya duraban casi todo el mes, descansaba 1 o 2 días y llegaba otra vez la menstruación. Entonces, gracias al cielo existen asociaciones ahorita que nos dan mucha información, ¿no? Hay un grupo que se llama SFDK, es un grupo de rap español y de pronto vi como un estado en Instagram que decía que se habían encontrado con una manifestación de mujeres en España que estaban haciendo una campaña para hacer visible una enfermedad que se llamaba endometriosis, en donde el dolor menstrual no era normal, y yo dije, oh, por Dios, eso es una señal para mí.
empecé a indagar en el tema, fue que doy con Endometriosis México y me voy directo al Instituto Nacional de Perinatología, ya con estudios previos en donde los médicos me decían que no se veía absolutamente nada, ultrasonidos que marcaban quistes, pero un radiólogo me dijo, no creo que tú tengas esa enfermedad, esto parece ser un quiste de chocolate. Yo en cada cita, en cada ultrasonido salía llorando, frustrada, triste, decepcionada, sin una respuesta, desesperada porque los síntomas que yo sentía cada vez eran más fuertes, mi calidad de vida se estaba yendo para abajo, pero así muy rápido. Llego al Instituto Nacional de Perinatología, me dicen efectivamente lo que tienes es endometriosis, necesitamos operarte porque tienes 2 endometriomas en el ovario derecho. Me someten a una cirugía, me quitan 2 endometriomas, me quitan las trompas porque estaban ya completamente tapadas, estaban muy inflamadas y me cierran. A mí me empezó a pasar que antes de mi menstruación me lleno de, no sé cómo llamarlas ya, son unas bolas que me invaden el abdomen, me invaden las costillas por afuera y yo las siento por adentro y se me van a la espalda. Eso me incapacita a caminar, me impide caminar, me impide mover los brazos, el dolor que yo siento siento que me quemo, siento que ardo todo el tiempo, aparte de que mi abdomen obviamente se inflama y se ve completamente deforme porque se ven como las tripitas esas. Yo les decía, miren que esto me mata del dolor, yo no puedo, no sé qué es, y ellos me decían, sí, te vamos a revisar en la cirugía. Pasó la cirugía, me duró 1 mes el bienestar, y eso yo creo por los analgésicos que me mandaban. El dolor regresó, los síntomas regresaron más fuertes, y resulta que doy con esto que se llama adenomiosis. Empecé a buscar en Endometriosis México, en el directorio de los especialistas. Doy con un especialista y él me explicó muchísimo más sobre esta enfermedad, sobre la adenomiosis, y lo primero que me mandó a hacer fue un mapeo para poder saber qué tan afectada estaba mi pelvis. Ya hay nervios por ahí que están afectadillos. Tengo dolor pélvico crónico, esta sintomatología que menciono de las bolitas, del dolor tan horrible que siento que me quemo todo el tiempo, fue aumentando y aumenta cada vez más rápido. Entonces busco al doctor Oliver Cruz, él me dice, urge operarte, quitar útero, quitar ovarios, hacer una histerectomía radical porque tienes adenomiosis. La adenomiosis es un dolor de cabeza y tu calidad de vida no va a mejorar hasta que la adenomiosis no se vaya. Entonces ahorita estoy en espera de una segunda cirugía. Gracias a toda la información que hay, no soy de las pacientes que desafortunadamente tuvo que pasar por muchas cirugías, 7 cirugías, 5 cirugías, para dar con un especialista que le dijera, no iba por ahí, yo te voy a operar. Y bueno, el doctor, yo he escuchado muchos doctores que mencionan esta parte de si voy a abrir, solo va a ser una vez, en donde vamos a limpiar muy bien, y hasta ahí, y lo demás va a ser como con una vida multidisciplinaria, en donde tú con alimentación, ejercicio y varias cosas complementes, incluyendo tu equipo de doctores, ¿no? Para poder llevar una vida llevable, una vida con una mejor calidad, porque es algo impactante, día con día, desafiante, todos los días, en todo momento. Claro. Muchas gracias, Ari, por compartirlo. Y hemos hablado mucho acerca del diagnóstico, ¿no? Quisiera ahondar un poquito más como en esta parte tecnológica, ¿no? Que hoy nos permite, justamente los dos hablaron del mapeo, ¿no? Tener mejores diagnósticos un poquito para que la audiencia justamente conozca cómo se diagnostica la enfermedad, ¿no? Claro. Y después, doctor, si nos pudiera compartir un poco también cómo se trata, ¿no? Y ahí quisiera un poquito, Ari lo mencionó muy bien, usted también, como esta parte multidisciplinaria, ¿no? El manejo de los hábitos saludables, sí, ¿no? Y la importancia que tienen sobre la calidad de vida de las pacientes. Entonces, hoy 2024, tratamiento alta calidad,
iPhone 15, ¿sí? Necesitamos mapeo y esto nos obliga a diagnosticar la enfermedad profunda antes de cirugía. Para esto tiene que sobreentenderse primero que existen 3 subvariedades de endometriosis. Una que se llama enfermedad peritoneal o superficial. Cuando la enfermedad de origen embriológico es tan pequeña en mi forma microscópica que va creciendo con la dieta, con la inflamación, la parte de lo que es alcohol, tabaco, microbiota, estrés, hace que la enfermedad detone y de ser microscópica pasa a ser una forma tisular o visible. Eso se llama enfermedad peritoneal. Si sigue creciendo forma nódulos, en forma no médica, costras. Y esa es la enfermedad profunda, que es la única que puede ser diagnosticable por métodos de imagen, junto con la parte del endometrioma, que por cierto, hoy, y esto si lo escucha alguien no médico y te están diagnosticando un quiste complejo de chocolate o endometrioma, tienes un porcentaje del 80% de que tengas endometriosis en otro órgano. Entonces se tiene que obligadamente hacer el mapeo antes de cualquier tratamiento médico y o quirúrgico. Con el mapeo podemos ver a través del tejido y ¿qué crees? Podemos diagnosticar si hay enfermedad en otro órgano y si hay enfermedad en la vejiga tiene que entrar un cirujano experto en el área urológica y así consecutivamente en la parte intestinal, en la parte de diafragma. Entonces obviamente un ginecólogo general siempre va a ser incapaz de tratar todos estos órganos. Por eso se llaman tratamientos multidisciplinares, pero no es nada más hablarle al compadre que hace coloprocto, que nunca ha visto endometriosis en su vida, sino es hablarle a un experto en cirugía colorectal de endometriosis, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, esta es la tecnología nueva, entre comillas, del advenimiento. Digo entre comillas porque en el resto del mundo lleva más de 15 años el mapeo. En México llevamos 4 años. Previo a hace 4 años, las cirugías de endometriosis no había manera humana que mi abuelo y mi padre hicieran cirugías de alta calidad. Y no es porque fueran malos, es porque no existía. ¿Se entiende? Entonces, acuérdense, este es el punto más interesante. Ahora, en cuanto a tratamiento, súper fácil, ahora ya desmenuzadito. Ya sabemos que la enfermedad puede estar en otros órganos y ya sabemos que la podemos diagnosticar y podemos traer equipos de expertos para tratar cada área. Sí, tuviste la muy buena fortuna que tuviste, igual que yo, un abuelo excelente, una abuela que te hizo que sin querer te dio tratamiento multidisciplinar médico. Sí. Te decía qué comer, qué no comer, que te portaras bien, que no fumaras, que no tomaras. Y tú también te diste cuenta, cuando tomabas, fumabas, se inflamaba la patología, ¿se entiende? Sí. Entonces, eso se tiene que otorgar por los institutos de endometriosis. No es algo que te decimos, ve y come bien. Te tenemos que dar una dieta individualizada antiinflamatoria. Muchas pacientes tienen dolor pélvico por dolor de los músculos y requieren fisioterapia pélvica. Sí. Si hay involucro de nervios, requieren de un especialista que se llama neuropelviólogo. De hecho, el 28 tengo cita con la doctora Ana Sierra. Exactamente. Que la doctora Ana Sierra es de las primeras neuropelviólogas del país. Sí. Imagínate, para 20 millones tenemos una neuropelvióloga y se acabó. Y pronto va a haber más, pero tienes que comprender la magnitud de cuánto necesitábamos un tratamiento de alta calidad. Ahora este es el área médica, que incluye hasta médicos del dolor, psicoterapias, cosas que realmente mejoran la patología en calidad de vida. Pero ¿qué crees? La parte quirúrgica, esto es indispensable y si lo puedo poner de una manera más clara me dicen, pero ningún médico no especialista en el área de endometriosis o experto debe de hacer estas cirugías. Porque cuando entraban estos excelentes ginecólogos generales o médicos cirujanos generales a operar la patología, a no tener un grado avanzado de expertise, a veces hacen algo que se llama cirugía de ablación o ablativa, que es quemar la patología. Que a mi padre, a mi abuelo, a mí y a todos los doctores en esta mesa nos educaron que era lo mismo, quemarla a quitarla. La diferencia entre quemarla y quitarla es enorme. ¿Por qué? Porque quemarla no conlleva realmente ni siquiera complicaciones. Simplemente con un instrumento se quema la enfermedad de manera superficial, pero la enfermedad se mantiene ahí adentro. En ese entonces no teníamos tecnología y no sabíamos que eso empeoraba inclusive los síntomas. Hoy sabemos que el hecho de hacer una cirugía de excisión completa, que la definición de excisión es extraer con bordes libres de lesión del cuerpo humano. Y hoy sabemos que ese nódulo extraído no regresa.
Por lástima, la enfermedad es crónica y sin ningún experto podemos decir se cura la patología. ¿Por qué? Porque pueden quedar células. Y si no se educa a la paciente de mejora tu calidad de vida, mantén tratamiento y el resto, obviamente estas células pueden volver a detonarse. O en pacientes con adenomiosis que aún tienen deseo reproductivo, no podemos hacer el tratamiento curativo de adenomiosis, que es la histerectomía. Que la histerectomía, recuerden, no cura endometriosis. Sí. Endometriosis por fuera del útero y ahí ya está en el pulmón. ¿Cómo quitando el útero vas a quitar el nódulo del pulmón? Es de broma. Entonces, la histerectomía cura adenomiosis y miomas, más no endometriosis. Por lástima, nadie tiene solo una, casi siempre son hermanitas. Y un punto clave que tu abuelita te dijo. Alguien que tiene miomas, oye, tu abuela muy inteligente, le ganó a varios médicos. Alguien que tiene miomas tiene un porcentaje de presentar la misma enfermedad de adenomiosis y endometriosis arriba del 80%. Hoy, 2024, ay, no se vale, te voy a operar de miomas o tienes miomas. Ese es el signo de alarma de que hay algo más. Y ese es un mapeo. Si podemos dejar algo en la mesa es eso. Cualquier paciente con sospecha, con miomas, con quistes complejos, hazte un mapeo, no te vas a arrepentir. Lo único que vas a hacer es retrasar. En lugar de que te diagnostiquen en 7 años, te diagnostico en 1 año, estás del otro lado. ¿Sí se entiende? Muchas gracias, doctor. Y nada más para puntualizar en el tema del tratamiento quirúrgico, ¿hay alguna recomendación? ¿Cirugía abierta, cirugía laparoscópica? Claro. ¿Alguna tecnología que a ti te ayude a realizar mejor este procedimiento? Claro, ahí justo hablaba hace poco, hay varias cosas que aún estamos publicando. Una, este tipo de cirugías está contraindicado en rojo, subrayado, le das vueltas en cirugía abierta, ya que... Claro, si alguien te dice, te voy a operar en cirugía abierta, mejor dices, muchísimas gracias y ahorita nos vemos. Porque la cirugía abierta no nos permite tener el grado de, por ejemplo, estos lentes que ahora utilizamos ya de alta calidad, tecnología 4K, todo lo demás nos permite mayor resolución que el ojo humano y además te acercas al tejido para ver inclusive los cambios en la microvasculatura de lo que es el peritoneo y el resto para poder realmente quitar la enfermedad. 2, hoy por hoy el primer punto es simplemente el hecho de lo que es la definición, que es tejido fibrocatrizal, es tejido duro. ¿Y qué crees? No se corta tan fácil. Llega a ser tan duro que inclusive tijera fría, fuerte, no llega a cortarlo. Por lo que es indispensable energía que le llamamos energía ultrasónica. Este tipo de tecnología ultrasónica nos permite, y es en serio, el poder remover de una manera más segura, porque al momento en que va haciendo el corte también va coagulando el tejido por la forma mecánica en que esto lo realiza. Inclusive tenemos ya más de 600, 700 pacientes que hemos utilizado este tipo de tecnologías y nos hemos visto que mejora mucho el tiempo quirúrgico, las complicaciones, mejora por completo la cantidad de sangrado y esto ayuda mucho en cuanto al tipo de excisión. Antes, con simplemente energía que le decimos monopolar, que solo un corte a través de energía sangraba más, porque ¿qué crees? Es un tejido que crea nueva vascularización y nuevos nervios. Este bendito tejido tiene la mala fortuna de parecerse al cáncer, sin ser cáncer. Entonces se alimenta de sangre nueva, se alimenta y necesita nervios nuevos. Y si tú no tienes la tecnología suficiente para poderlo quitar, a veces por eso este tipo de cirugías las terminan abriendo. Mi padre llegó a abrir muchas pacientes por lo mismo. Estaban operando en la laparoscopía, sin cámara 4K, tecnología hace 20 años, imagínate, nada bien. Empezaba a sangrar algo chiquito y no, se asustaban horrible y no, rajada de pollo, como le decían, ¿no? Y pues obviamente esto es malo porque no terminaban ni la cirugía, ¿vale? Entonces sí, ahí hay un punto clave muy, muy, muy importante que demarcar. Muchísimas gracias. Hemos llegado, desafortunadamente, después de una charla súper amistosa con ustedes dos, al final de nuestro episodio, pero no quisiéramos irnos sin unos comentarios finales porque creo que es súper importante escuchar de dos voces súper expertas en el tema, estos comentarios que nos ayuden a llegar a más pacientes y que le den la oportunidad de tener una mejor vida a las pacientes. Ari. Pues a mí me gustaría compartirles que no están solas, ya habemos muchas personas que estamos en este camino informándonos día a día, los médicos trabajando día a día para poder emplearnos más tratamientos adecuados y llegar a un diagnóstico oportuno y temprano. Está la Asociación de Endometriosis México, la página endometriosismexico.com, en redes sociales Facebook e Instagram, Endometriosis México, y pues
no aguanten. El dolor menstrual incapacitante no es normal. Los síntomas que a veces llegamos a sentir, que nosotros identificamos que van relacionados con nuestro periodo, hay que hacerles caso. Hay que escuchar a nuestro cuerpo, hay que prestarle atención a estas señales que nos indican que las cosas no van bien, porque podemos tener un tratamiento a tiempo, un tratamiento que nos puede llevar a evitar muchas cirugías, que nos puede llevar que nos puede evitar el llegar a médicos que no tienen como el conocimiento necesario para llevarnos al lugar indicado. No están solas, habemos muchas personas trabajando día con día para darle un nuevo rumbo a esta enfermedad, para darle más visibilidad y que sean menos las pacientes que tengan experiencias tan impactantes y que a veces se escuchan como experiencias de terror. Claro. Gracias, Ari. Doctor. Bueno, como palabras finales. Hoy la verdad es que empiezo a ver ya una luz al final del túnel. Me da gusto decir que México, después de 4 años de extremo trabajo de lunes a domingo, empezamos a crear por fin el primer colegio multidisciplinar de endometriosis. Esto es un advenimiento muy interesante porque ya es la unión no solo del ginecólogo, sino el crear ya cirujanos colorectales, urólogos y todas las especialidades al unísono y que se vayan, pues obviamente adaptando a la patología, porque no es nada más ser cirujano colorectal, es que vean en su educación cómo tratar la enfermedad, inclusive la parte de nutrición, fisioterapia, neuropelviología. El escuchar neuropelviología por primera vez en México fue así como wow, ¿no? Es como la primera vez que ves, no sé, algo en alta tecnología y por fin dices, llegó al país, qué bueno, ¿no? Da el orgullo, ¿no? Y también el hecho de ver, por ejemplo, ahora, ya que estamos haciendo la parte de Endolatam, que es una institución que estamos buscando que se homogeneice, lo que nosotros tardamos en México fue alrededor de 5 años para llegar a tratamiento de alta calidad. Esto fue a través de todos los médicos involucrados, el doctor Armando Menocal, está Luis Fernando Oliver, está Fernando Paredes, bueno, Manuel López de la Torre, que realmente aún somos muy pocos, en sí somos 20 millones y hay bien poquitos médicos que realmente estén haciendo tanto equipos multidisciplinares como tratamientos de alta calidad con mapeo y el resto. Aquí no hay héroes, no hay yo soy el mejor, eso no existe porque para las pacientes eso no les interesa. Lo que les interesa es que por fin las liberen de tener una buena calidad de vida y que puedan tener una calidad de vida normal, en donde no tengan dolor y no tengan que pasar por 7, 10 años de malos diagnósticos y tratamientos, en donde, tu abuelita sabía más que los doctores. Entonces, de una manera empírica, pero es algo muy interesante que inclusive ahora me abres la mente de realmente qué interesante la necesidad de la paciente que busca tratamientos en todos lados de tanta ignorancia que había a nivel médico. Entonces esto me da mucho orgullo porque saber que por ejemplo Endolatam viene a homogeneizar toda Latinoamérica, inclusive ahorita hablando de República Dominicana, Guatemala, El Salvador, lo que está buscando es que lo que yo me tardé 4 años en cambiar México se tarde ojalá meses. ¿Y esto qué va a hacer? Que nunca más una niña de 13, 12 años que tenga cólico menstrual, alguien le diga que es normal. Que al contrario, no abandonen el diagnóstico, que no digan, ve al psiquiatra porque seguro tienes un problema psiquiátrico. No, créeme que hay mejores maneras de llamar la atención que decir tengo dolor. Entonces es algo que se tiene que cambiar a nivel mundial y el hecho de que todo médico a nivel, ojalá latinoamericano y mundial, cuando alguien le diga tengo cólico menstrual, lo primero que le venga a la mente es endometriosis y si no tengo con qué diagnosticarla no pasa nada, pero no abandono el diagnóstico. Te voy a mandar a un experto que te va a ayudar y nunca te voy a dejar sola, no te voy a dejar que te den diagnósticos malos. Y si logramos hacer eso, educar a toda mujer del mundo en entender el cólico menstrual no es normal y esto se trata por expertos, cambió todo el panorama del mundo. Y fue un trabajo arduo, te lo puede decir cualquiera que te ha estado en contacto con nosotros. Son 4 años de estar de lunes a domingo todos los días trabajando y ir en contra de asociaciones que estaban establecidas. A lo que decía mi abuelo era lo que era, ¿me entiendes? Hoy no, abuelo, lo hiciste excelente y qué felicidades por tu trabajo, pero hay ya no se vale mandar una carta en el correo, ya hay WhatsApp, ¿sí se entiende? Entonces ya tenemos mapeos, ya tenemos equipos, ya hay que hacer tratamientos de alta calidad. Y con esto llegamos al final del episodio en donde hablamos de endometriosis, una enfermedad que aún tiene muchas oportunidades para el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado.
Hablamos de la importancia de la tecnología para el diagnóstico oportuno, hablando del mapeo para endometriosis. Después hablamos de la importancia del tratamiento multidisciplinario médico para mejorar la calidad de vida y la modificación de hábitos, que es muy importante para la sostenibilidad de la paciente. Y finalmente hablamos de la tecnología médica en el tratamiento quirúrgico, abordando la importancia que tiene la energía ultrasónica. Los invito a seguir nuestros siguientes podcasts en MedTech Talks, un podcast de Johnson & Johnson donde hablamos de tratamientos médicos y de tecnología. Gracias.